Esto es Zelda Ocarina of Time. O bueno, al menos lo primero que vimos de él. Ahora sí, esto es Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time fue un antes y un después en la industria de los videojuegos. Lanzado en 1998, fue el primer juego de la saga en llegar al formato 3D, y lo hizo de la mejor manera posible. El desarrollo tomó 3 años completos, dirigidos de la mano de auténticas leyendas de los videojuegos, Shigeru Miyamoto, Eiji Aonuma, Yoshihiko Koizumi y con la banda inmortal de Koji Kondo. En este video no hablaré de la versión de 3DS, ya que esta únicamente agrega mejoras gráficas, mejoras en la calidad de vida y un mejor rendimiento. Me enfocaré más que nada en el impacto que tuvo, su historia y el porqué con el reciente anuncio de su remake es considerado uno de los mejores juegos tanto de la saga Zelda como de la misma industria de los videojuegos. Pero antes de hablar de su historia, hablemos de su desarrollo. Como ya les había mencionado, Ocarina of Time fue dirigido y desarrollado de la mano de grandes referentes de la industria. Curiosamente, el juego se desarrolló en paralelo con Super Mario 64. Muchas de las técnicas y herramientas creadas para él fueron reutilizadas y encaminaron el diseño de Ocarina of Time. Aunque Zelda llevó la exploración en 3D a un nivel mucho más ambicioso. Ocarina of Time no solo trajo el 3D a la saga Zelda, sino que definió lo que el género de aventuras podía hacer. Aunque relativamente nuevo, este juego revolucionó el gameplay en 3D e introdujo sistemas y características que hoy en día son un estándar. El sistema Z-Targeting, que permitía fijar la cámara en los enemigos para que el combate fuera más dinámico, o para fijar a un NPC con el que quisieras interactuar. Botones que interactuaban según el contexto. El mismo botón, por ejemplo el A, servía para realizar distintas acciones según la situación. La gran proeza técnica de Ocarina of Time fue comprimir un mundo 3D masivo con mazmorras, ciclo día y noche, guía enemiga y sistemas de audio complejos en un cartucho de tan solo 32 megabits, que para la época, hacer eso era algo increíble. Pero antes de llegar a su versión final, Ocarina of Time estuvo a nada de no ser lo que hoy en día conocemos. Originalmente, el Ocarina of Time iba a ser lanzado bajo el nombre de Zelda 64 para el Nintendo 64 Disk Drive, o Nintendo 64 DD para los compas. Zelda 64 iba a ser enorme, con un ciclo día y noche a tiempo real, muchas más mazmorras, guía de NPCs más inmersiva. De hecho, dato curioso, tanto como la mazmorra del bosque como la del agua iban a ser diferentes. La del bosque sería la del viento, y la del agua sería la de hielo. Esto se decía porque la forma de los medallones tiene la forma de estos elementos. También porque en la parte final en el templo de Ganon, en las zonas correspondientes a cada templo, por ejemplo, en la zona correspondiente al templo del bosque hay muchos puzzles basados en viento, y en la zona del templo del agua podemos encontrar toda una zona basada en el hielo. También se cree que el medallón de luz que nos dan después de despertar como Link adulto hace referencia a una hipotética mazmorra de la luz, aunque también se piensa que el dichoso Templo de la Luz es simplemente la zona donde recibimos los demás medallones, esa sala azul donde están todos los demás sabios. Dejando de lado los templos, se decía que todo el juego iba a estar dividido en 2 discos, uno que abarcaría toda la época de Link niño y otro que abarcaría la época de Link adulto, todo esto gracias al Nintendo 64 DD. Este periférico fue lanzado junto al Nintendo 64 únicamente en Japón, y se preguntarán, ¿por qué solo en Japón? Esto fue debido al rotundo fracaso que fue, peor que el mismísimo Virtual Boy. Sí, esas gafas que te provocaban dolor de cabeza al poco de usarlas. El Nintendo 64 DD era un periférico que prometía, en teoría, sacar todo el potencial de la consola. Por medio de discos magnéticos permitía almacenar más datos y por lo tanto juegos más grandes. Sin embargo, el Nintendo 64 DD se retrasó constantemente y finalmente fracasó en el mercado japonés, por lo que nunca nos llegó a nosotros. Con su cancelación, Nintendo también decidió cancelar la versión de Zelda 64 y comprimir todo en un solo cartucho de 32 megabits, lo que nosotros terminamos recibiendo como la versión final. Tiempo después, Miyamoto, con la chispa de revivir lo que en teoría era Zelda 64, lo renombró a Ura Zelda, y finalmente fue lanzado como un port bajo el nombre de The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest para la GameCube. Aunque estaba lejos de ser lo que Ura Zelda sería, Master Quest simplemente era una versión de Ocarina of Time pero en modo difícil,
más enemigos, cambios en las mazmorras y la imagen en modo espejo. Dato curioso, al mismo tiempo que se desarrollaba Ura Zelda, Eiji Aonuma y Shigeru Miyamoto discutían por cuál debería ser el siguiente paso para la saga. Miyamoto estaba terco en querer lanzar Ura Zelda, pero Aonuma quería trabajar en un juego nuevo. Por lo que estos dos hicieron un trato: si Aonuma lograba hacer un juego nuevo de la saga en menos de un año, Ura Zelda se cancelaría, y gracias a eso es por lo que hoy tenemos lo que es mi juego favorito de Nintendo 64, Zelda Majora's Mask. Ahora sí, hablemos de su historia. La historia de Ocarina of Time empieza en el Gran Bosque Kokiri, donde vive Link, el único Hyliano entre un montón de niños Kokiri. Por lo mismo, es marginado y nunca encajado del todo, salvo por una chica llamada Saria, su amiga. En este mismo bosque, y como su protector, vive el Gran Árbol Deku, un árbol viviente que se encargó de cuidar a nuestro héroe. Un día, el Gran Árbol Deku envía a Navi, un hada, para llevar a Link hacia él. Al llegar Link con el Árbol Deku, este mismo le cuenta la verdad, que él no es un Kokiri, y que está destinado a grandes cosas. Le confiere la misión de salvar al bosque y al mismo reino. El Gran Árbol Deku le pide que se aventure dentro de él y rompa la maldición lanzada sobre él por un hombre malvado vestido de negro. A lo que Link entra en acción. Se adentra al interior del Árbol Deku y después de unos cuantos puzzles encontramos a Gonma, un parásito en forma de araña que infecta al Árbol Deku desde dentro, y la primera vez que lo vi, la verdad sí me dio algo de asco. Al derrotarlo y salir, nos damos cuenta que todo fue en vano. La muerte del Gran Árbol Deku era inevitable antes incluso de comenzar nuestra aventura. Con su último aliento, el Gran Árbol Deku le otorga a Link la piedra espiritual del bosque, la esmeralda de los Kokiri, y le ruega que viaje al castillo de Hyrule y se reúna con la princesa Zelda. Tras cruzar el campo de Hyrule y pasar por la ciudad, llegamos a los jardines del castillo, los cuales están más vigilados que un moreno en un Soriana. Tras hacerla de ninja y llegar al patio del castillo, vemos a la joven princesa de Hyrule, Zelda. La princesa Zelda le cuenta a Link sus sueños proféticos, explicando que en realidad vio al joven héroe salir del bosque y romper el velo de la oscuridad, acompañado por un guía hada y portando la esmeralda de los Kokiri. También le advierte sobre Ganondorf, el rey de los Gerudo, un hombre vestido de negro que Zelda cree simboliza las nubes oscuras de sus sueños y su malvada intención de robar la Trifuerza del Reino Sagrado. Con el poder de la Trifuerza, su deseo de gobernar al mundo sería realidad. Para ello, Ganondorf necesita no solo las 3 piedras espirituales de Hyrule, sino también la mítica Ocarina del Tiempo. Zelda insiste en que Link debe buscar las otras 2 piedras espirituales para que Ganondorf no consiga la Trifuerza y poder poner fin a sus planes malvados. Allí pronto conoce a Impa, la leal asistente de la princesa Zelda y miembro de los Sheikah. Link parte hacia la Montaña de la Muerte y hacia los dominios Zora, donde logra ayudar a Darunia, el jefe de los Goron, y a la princesa Ruto, de los Zora, donde logra ayudar a sofocar las calamidades que Ganondorf había provocado en su búsqueda de la Trifuerza. En la Montaña de la Muerte derrota al rey Dodongo, y en los dominios Zora rescata a la princesa Ruto del interior de Yabu Yabu. Y por sus esfuerzos es premiado con las 2 piedras espirituales, el rubí de los Goron y el zafiro de los Zora. Al regresar al castillo de Hyrule para informar a Zelda de su éxito, es testigo de cómo Ganondorf ataca el castillo en un intento de robar la Ocarina del Tiempo. La princesa Zelda junto a Impa son obligadas a huir para mantener la Trifuerza alejada de las manos de Ganondorf. Al pasar junto al joven héroe en el puente levadizo de la ciudad, rápidamente arroja la Ocarina al foso para darle la oportunidad de entrar al Reino Sagrado y recuperar la Trifuerza. Cuando Link recupera la Ocarina del Tiempo, recibe un mensaje telepático de Zelda, diciéndole que ella ya no estará, y que toque la canción del tiempo frente al altar del Templo del Tiempo. Link se dirige al templo y procede a usar las 3 piedras espirituales y a tocar la canción del tiempo para abrir la puerta del templo. Más allá se encuentra la legendaria espada maestra, descansando en un pedestal. Link desenvaina la espada, abriendo la puerta al Reino Sagrado. A pesar de que la espada maestra acepta a Link como su portador, de repente sella al joven héroe en el Reino Sagrado. Ganondorf, que sospechaba que Link podría haber conseguido la forma de entrar al Reino Sagrado, lo siguió en secreto, apareciendo en último momento para lograr robar la Trifuerza. Link mira impotente cómo Ganondorf cruza el Reino Sagrado con una risa malvada.
7 años después, un Link adulto es despertado por un anciano en la Cámara de los Sabios. Se presenta como Rauru y revela que es uno de los antiguos sabios que protegen el reino sagrado. Rauru explica que solo el héroe del tiempo puede sacar la espada maestra de su pedestal. Sin embargo, Link era demasiado joven para ese título, era simplemente un niño, así que su espíritu quedó sellado en el reino sagrado durante 7 años, hasta que madurara lo suficiente para ser digno de ese título. Rauru revela además que Ganondorf obtuvo la Trifuerza tras acceder al reino sagrado, y usó su gran poder para transformar a Hyrule en una tierra de oscuridad. Rauru insta a Link a buscar a los demás sabios restantes, y le concede su poder en forma del Medallón de la Luz. Link regresa al Templo del Tiempo, donde es recibido por un misterioso joven llamado Sheik, uno de los pocos supervivientes de la antigua tribu Sheikah. Le cuenta a Link la conquista de Ganondorf en los últimos 7 años, y la leyenda de los sabios. También le pide al héroe el despertar a los 5 sabios restantes en los 5 templos mencionados en la leyenda, que están dispersos por todo Hyrule. Link se propone romper la maldición sobre todos los templos sagrados y despertar a los nuevos sabios que hay dentro. Primero, el Templo del Bosque, donde derrotamos al fantasma de Ganon, y nos dan el Medallón del Bosque, despertando a Saria como la sabia. Sí, la misma Saria, nuestra amiga de la infancia. Después al Templo de Fuego, donde peleamos contra Volvagia y logramos despertar a Darunia como sabio, que nos otorga el Medallón del Fuego. Seguimos con el odiado por muchos, el Templo del Agua, donde derrotamos a Morpha y despertamos a la princesa Ruto como la sabia, que nos otorga el Medallón del Agua. Seguimos con el Templo de las Sombras, ahí nos espera Bongo Bongo. Al derrotarlo, despertamos a Impa como la sabia y nos da el Medallón de las Sombras. Y como último templo llegamos al Templo del Espíritu, donde luchamos contra las mismísimas madres de Ganondorf, Koume y Kotake. Al derrotarlas, despertamos a Naboru como sabia y nos da el Medallón del Espíritu. Después de que todos los sabios son finalmente despertados, Link regresa al Templo del Tiempo y se encuentra de nuevo con Sheik. Este le cuenta a Link otra leyenda sobre la Trifuerza, transmitida por los Sheik. La propia Trifuerza es una gran escala que mide las 3 virtudes otorgadas por la diosa: el poder, la sabiduría y la valentía. Si el corazón de alguien que sostiene la Trifuerza se mantiene en equilibrio con estas 3 fuerzas, esa persona adquirirá la Trifuerza intacta y la autoridad divina para gobernarlo todo. Pero si el corazón no está en equilibrio, la reliquia se partirá en 3 partes, y solo una parte quedará para quien la tocó. Cuando Ganondorf puso las manos sobre la Trifuerza, la profecía se cumplió. Efectivamente, se dividió en 3 partes, y solo la Trifuerza del Poder permaneció en sus manos. Ganondorf procedió a conquistar el Reino Sagrado, y se proclamó como el Rey del Mal. Pero su sed de poder aún no estaba satisfecha. Comenzó a buscar a los 2 portadores para obtener las 2 piezas restantes de la Trifuerza. Sheik revela que Link es el portador de la Trifuerza del Valor, y aquí se viene tremendo plot twist. Sheik es la mismísima princesa Zelda, la séptima sabia, la portadora de la Trifuerza de la Sabiduría. Pero al revelarse fue una muy mala idea, ya que en ese mismo momento Ganon la encierra rápidamente y la lleva a su castillo, construido sobre las ruinas del antiguo castillo de Hyrule. Link corre al castillo de Ganon para salvar a la princesa y prepararse para un enfrentamiento final. Al entrar al castillo, y después de unos cuantos puzzles y zonas con enemigos, llegamos frente a Ganon. El enemigo final, el héroe contra el villano, una batalla tan épica que será recordada por todos. Una simple partida de tenis. Al derrotarlo después de tremenda batalla, Ganondorf hace que el castillo se derrumbe poco a poco, por lo que Link y Zelda tienen que salir lo más pronto posible, en la huida más lenta que he visto en toda mi maldita vida. Por Dios, Zelda, muévete un poco, que literalmente se nos cae encima. Al salir y ver cómo el castillo se derrumba, podríamos pensar, ¡yay, ganamos! Pero no, hay una fase final, el Rey Demonio Ganon, y ahora sí, empieza la batalla final. Al derrotarlo, Zelda, junto al poder de los sabios, sellan a Ganon dentro del Reino Sagrado, y así la gran aventura del héroe termina, sin antes dejar la espada maestra en su pedestal y cerrar la puerta del Templo del Tiempo. Cerrando el camino entre las 2 líneas temporales, Zelda termina enviando a Link a su tiempo original para que pueda recuperar su infancia perdida. Durante los créditos finales, después de que Link regresa definitivamente al pasado, Navi lo abandona
ya que su misión de guiar al joven héroe para salvar a Hyrule se ha cumplido. El propio Link aún conserva todo su conocimiento sobre el destino de Hyrule. Con esta información invaluable, visita inmediatamente a la joven princesa Zelda, para advertirle y así evitar ese terrible destino. Y así termina el juego. El lanzamiento oficial de Ocarina of Time fue un antes y un después para la industria y para la misma saga. Revolucionó el género de aventuras y el cómo se contaba una historia con nuevas mecánicas y el mismo gameplay de los juegos 3D. Ocarina of Time es el punto donde la cronología de Zelda se divide y se parte en dos: la línea del héroe derrotado y la línea del héroe del tiempo, que dan origen a las historias de los siguientes juegos de la saga. Ocarina of Time es simplemente una obra de arte, sus hermosas melodías, canciones. ¿Quién no recuerda la mítica nana de Zelda? La canción del tiempo, la canción de las tormentas, o todas las demás melodías que aprendemos a lo largo del juego. Tanto su diseño de niveles como de mazmorras son increíbles. Fue tan influyente en su momento que sin él no solo la industria de los videojuegos sería muy diferente, sino que en general la industria del entretenimiento cambiaría mucho. ¿Quién no recuerda la mítica melodía al abrir un cofre? O el de las tiendas del juego. Memes e incluso canales como el de Rubio serían un tanto diferentes sin sus míticas canciones. Juegos como God of War, Moonlighter, Shadow of the Colossus, Elden Ring y muchos más tienen en mayor o menor medida muchas referencias o inspiraciones en Ocarina of Time. Lo más cercano que ha tenido la industria como revolucionario ha sido un juego de la misma saga, Zelda Breath of the Wild, que volvió a redefinir la saga por completo y lo que un juego de aventuras y mundo abierto debería de hacer. Y bueno, el remake está a la vuelta de la esquina. Dígame, ¿ustedes lo jugarán? Yo realmente solo espero que les haya gustado este formato. Ya saben, si es así, denle a like, comenten y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!